Una niña llama al 911 y confiesa: «Mi papá me hizo esto». La maestra salió del aula y, antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo indicando desde dónde estás viendo esto. Disfruta la historia. La luz matutina se filtraba por las ventanas de la escuela primaria Oak Ridge, proyectando largos rectángulos dorados sobre el desgastado suelo de linóleo. Clara Mayfield ajustó sus gafas de lectura y alisó las arrugas de su blusa floral mientras se acomodaba en la pequeña silla junto a la puerta del aula. A sus 68 años, estas sillas de plástico no eran amables con su espalda, pero la incomodidad se desvanecía cuando observaba cómo se iluminaban las jóvenes mentes al comprender. «Señora Peterson, ¿puedo pedirle prestada a su ayudante para los materiales de arte?», preguntó Clara, su voz transmitiendo la suave autoridad ganada tras 35 años de enseñanza antes de jubilarse. La joven maestra asintió agradecida. Clara se había convertido en una presencia constante en la escuela primaria Oak Ridge durante el último año, ofreciéndose como voluntaria 3 días a la semana desde que Robert falleció. La escuela apreciaba su experiencia, especialmente con los recortes presupuestarios que dejaban las aulas sobrepobladas y los maestros abrumados en su pequeño pueblo de Kentucky. Mientras los niños se formaban para su lección de educación para la salud, Clara la notó. Una niña pequeña con cabello color cobre atado en desiguales coletas y un vestido amarillo descolorido que colgaba ligeramente grande en su delgado cuerpo. Emily Harris. Había algo en sus ojos que siempre captaba la atención de Clara, sabios más allá de su edad, cautelosos, observadores. La lección transcurrió normalmente hasta que la señora Peterson comenzó a hablar sobre el cuidado familiar y el bienestar. La expresión de Emily cambió repentinamente, sus pequeños hombros tensándose visiblemente. Cuando la maestra mostró un simple diagrama de una familia cuidando a un niño con resfriado, el rostro de Emily se desmoronó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, estalló en lágrimas. No las típicas lágrimas infantiles que iban y venían como lluvia de verano, sino profundos sollozos que sacudían su cuerpo y parecían emerger de algún lugar antiguo y herido. «La llevaré afuera un momento», ofreció Clara rápidamente, extendiendo su mano. Para su sorpresa, Emily la tomó inmediatamente, aferrándose a ella como un salvavidas mientras salían al tranquilo pasillo. Clara la condujo a un pequeño banco debajo de un tablón de anuncios cubierto con obras de arte estudiantiles. No presionó ni interrogó. Simplemente se sentó en silencio junto a la niña temblorosa. Por sus años de experiencia, Clara sabía que el silencio a menudo hablaba más fuerte que las palabras con los niños asustados. Después de varios minutos, los sollozos de Emily disminuyeron a hipos. Clara le ofreció un pañuelo de su bolsillo. «A veces las cosas simplemente se sienten demasiado grandes dentro de nosotros», dijo Clara suavemente. «Está bien, cariño». Emily la miró. Aquellos ojos de alma antigua enrojecidos pero repentinamente claros con determinación. Se inclinó más cerca y susurró 4 palabras que enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Clara. «Nadie ayuda en casa». La simplicidad de la declaración transmitía volúmenes. Clara mantuvo su expresión tranquila, aunque su corazón se aceleró. «¿Te gustaría contarme más sobre eso?», preguntó cuidadosamente. Emily negó con la cabeza, apretando sus labios como arrepintiéndose de haber hablado. «Está bien», le aseguró. «Clara, gracias por contarme eso. Fue muy valiente». La niña estudió el rostro de Clara con una intensidad que parecía estar buscando algo, quizás confianza. Lo que encontró pareció satisfacerla porque asintió una vez, de manera definitiva. Mientras regresaban a clase, la mente de Clara ya estaba catalogando lo que sabía sobre Emily Harris. Su padre era Travis Harris, un veterano que se mantenía aislado. La madre no estaba en el panorama. Vivían en una de esas pequeñas casas en las afueras del pueblo. Más allá de eso, Clara sabía poco excepto por los ocasionales susurros preocupados en la sala de profesores.
Para cuando terminó la escuela esa tarde, Clara había tomado una decisión. Mientras conducía a casa por los sinuosos caminos rurales, pasando campos que comenzaban a verdear con la primavera temprana, el peso de la responsabilidad se asentó firmemente sobre sus hombros. Algunos podrían llamarlo entrometimiento. A su edad, muchos esperarían que se concentrara en círculos de costura y nietos, pero Clara nunca había sido de las que miran hacia otro lado cuando los ojos de un niño piden ayuda. Entró en su camino de entrada, mirando la casa vacía que se había vuelto tan silenciosa desde la partida de Robert. En su porche había una maceta de cerámica con tierra recién removida, lista para plantar. Mañana traería conversaciones difíciles y probablemente resistencia, pero esta noche se prepararía. Algunas semillas necesitaban cuidado extra para crecer. Clara despertó. Antes de su alarma, la conversación con Emily reproduciéndose en su mente. Después de un desayuno simple de tostada y café, se vistió con especial cuidado, eligiendo un cardigan que Robert había dicho una vez que resaltaba la determinación en sus ojos. Necesitaría esa determinación hoy. Los pasillos de la escuela estaban tranquilos cuando llegó temprano, dirigiéndose a la oficina del director Wallace. A través del panel de vidrio, podía verlo encorvado sobre el papeleo, luciendo mayor que sus 50 años. ¿Tienes un minuto, Jim?, preguntó Clara, golpeando ligeramente la puerta. El director. Wallace le indicó una silla con una sonrisa cansada. Se conocían desde hacía décadas. Él había sido un joven profesor de historia cuando Clara era jefa del departamento de inglés. ¿Qué te trae tan temprano, Clara? Ella relató cuidadosamente el incidente del día anterior, manteniendo su voz mesurada. Estoy preocupada por Emily Harris. Algo no está bien en su casa. La expresión del director cambió sutilmente, un destello de resignación cruzando sus facciones. Hemos tenido preocupaciones antes, pero... suspiró, reorganizando papeles en su escritorio. El sistema está saturado, Clara. Sin evidencia clara, no hay mucho que podamos hacer. ¿Así que esperamos hasta que haya evidencia clara?, insistió Clara, sintiendo que el calor subía a su pecho. Para entonces podría ser demasiado tarde. Haré que la consejera la atienda, ofreció él, pero su tono carecía de convicción. Al salir de la oficina, la decepción se asentó pesadamente sobre los hombros de Clara. En la sala de profesores, encontró a la señora Peterson preparándose para el día. ¿Alguna idea sobre Emily Harris?, preguntó Clara casualmente. La joven maestra bajó la voz. El padre raramente aparece en las conferencias. Cuando lo hace, parece distraído. La abuela vino una vez. Parecía genuinamente preocupada, pero no ha vuelto. ¿Tienes información de contacto de la abuela? La señora Peterson dudó antes de abrir un cajón de su escritorio. Realmente no debería, pero es Doris Harris, vive en la calle Maple, la casa azul con la cerca blanca. Clara asintió agradecida, guardando la información. Durante toda la mañana, Clara observó a Emily desde la distancia. La niña parecía más pequeña de alguna manera, como si tratara de desaparecer. Durante la hora de lectura, Clara se sentó a su lado, ofreciendo suave aliento cuando Emily luchaba con las palabras. Por un breve momento, el rostro de la niña se iluminó con un fantasma de sonrisa que desapareció demasiado rápido. En el almuerzo, Clara notó que Emily envolvía cuidadosamente la mitad de su sándwich en una servilleta, guardándolo en su bolsillo, ahorrando comida. Clara reconoció el comportamiento de años de enseñanza, un niño nunca seguro de cuándo vendría la próxima comida. Esa tarde, en lugar de dirigirse a casa, Clara condujo hasta la calle Maple. La casa azul con la cerca blanca estaba bien cuidada, pero modesta, con alegres pensamientos. Bordeando el camino, su corazón latía con fuerza mientras llamaba a la puerta. Una mujer de cabello plateado respondió, con los ojos ensanchándose en reconocimiento. Usted es Clara Mayfield, de la escuela. Y usted debe ser Doris Harris, respondió Clara.
Esperaba que pudiéramos hablar sobre Emily. Doris miró nerviosamente arriba y abajo de la calle antes de abrir más la puerta. He estado muy preocupada por esa niña, admitió una vez que estaban sentadas en una pulcra sala de estar. Mi hijo Travis regresó diferente del extranjero. Lo intenta, pero desde que Melissa se fue, ¿la madre de Emily se fue?, preguntó Clara suavemente. Hace 3 años. Travis ha luchado desde entonces, con sus heridas, con ser padre soltero. He tratado de ayudar, pero aleja a todos. Los ojos de Doris se llenaron de lágrimas. Incluso intenté obtener la custodia una vez, pero sin pruebas de... Su voz se apagó. ¿Sin pruebas de qué?, preguntó Clara, aunque sospechaba la respuesta. De que no puede cuidarla adecuadamente, terminó Doris cuidadosamente. Los tribunales dijeron que yo no tenía fundamentos. Mientras Clara conducía a casa, el sol poniente pintaba las colinas de Kentucky en tonos en ámbar y oro. La belleza contrastaba marcadamente con la pesadez en su corazón. Esto ya no se trataba solo de una niña. Se trataba de una familia rota, un veterano en dificultades, un sistema demasiado tenso para ayudarlos a todos. En un semáforo, Clara notó que sus manos temblaban ligeramente en el volante. Una fotografía en su tablero llamó su atención. Ella y Robert, sonriendo en su 40º aniversario. ¿Qué aconsejaría él ahora? Un paso a la vez, vieja amiga. Casi podía oírlo decir. Un paso a la vez. La luz cambió a verde. Clara avanzó, resuelta pero insegura de su próximo movimiento. Algo le decía que cualquier paso que diera a continuación crearía ondas mucho más allá de lo que podía imaginar. El grupo de oración del miércoles por la mañana, en la primera iglesia bautista, había sido el ancla de Clara desde la partida de Robert. 5 mujeres en sus 60 y 70 años se reunían en el sótano de la iglesia, compartiendo preocupaciones sobre café en tazas desportilladas. «Tienes esa mirada, Clara», dijo Marta, la viuda del pastor. «¿Qué te preocupa?» Clara dudó, revolviendo su café distraídamente. «Hay una niña en la escuela, Emily. Su situación en casa no es buena». «¿La hija de Travis Harris?», preguntó Beatriz levantando una ceja. «He oído cosas». «¿Qué cosas exactamente?». Clara se inclinó hacia adelante. «Mi nieto trabaja en la ferretería. Dice que Travis entra a veces, no en el mejor estado, comprando suministros a horas extrañas». Beatriz bajó la voz. «El hombre no está bien, Clara. La guerra le quitó algo. Eso no significa que deba conservar a su hija», intervino Dorothy firmemente. «Si no puede cuidarla». «¿Y quién lo haría?», desafió Marta. «El sistema de acogida está sobrecargado. Mi sobrina trabaja en servicios sociales en 1900. Louisville. Dice que están ubicando a los niños en hogares a horas de distancia porque no hay ningún lugar más cercano. Así que la dejamos allí». La voz de Clara se elevó inesperadamente, sorprendiéndose incluso a sí misma. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. «Clara», dijo Beatriz, suavemente, «siempre has tenido el corazón más grande para los niños, pero no eres tan joven como antes. Esto no es como dar tutorías después de la escuela. Y no es tu responsabilidad», añadió Dorothy. «Hay canales adecuados». Clara dejó su taza con un tintineo deliberado. «Pasé por los canales adecuados con Rebecca Wilson hace 20 años. ¿La recuerdan? Terminó en 3 hogares de acogida diferentes antes de desaparecer a los 16. Su voz temblaba ligeramente. «No estoy diciendo que sepa qué hacer, pero sé que no hacer nada no es la respuesta». Las mujeres intercambiaron miradas, la preocupación evidente en sus rostros. «Solo estamos preocupadas por ti», dijo Marta suavemente. «Desde Robert». «Lo sé». Clara recogió su bolso, sintiendo repentinamente la necesidad de aire fresco. «Las veré a todas la próxima semana». Afuera, la mañana primaveral era nítida con
Posibilidades. Clara se sentó en su auto, respirando profundamente hasta que pasó una ola de mareo. Estos episodios habían estado ocurriendo con más frecuencia últimamente, algo que tendría que mencionar en su próxima cita médica, pero no todavía. En la escuela, Clara se acercó a la oficina del Pino de 106. Consejero con determinación. La señora Tanner era joven y sincera, aunque sobrecargada de trabajo, manejando la consejería para 3 escuelas del distrito. He puesto a Emily en mi lista de prioridades, aseguró la señora Tanner a Clara. Pero estoy ocupada con pruebas este mes. Puedo verla la próxima semana. La próxima semana podría ser demasiado tarde, insistió Clara. ¿No hay algo que podamos hacer ahora? ¿Una visita domiciliaria? ¿Una verificación de bienestar? La sonrisa profesional de la consejera flaqueó. Clara, entiendo tu preocupación, pero necesitamos una causa documentada para ese tipo de intervención, sin evidencia específica. ¿Así que esperamos hasta que haya una crisis? Seguimos el protocolo, corrigió la señora Tanner suavemente. Aceleraré su evaluación. Es lo mejor que puedo hacer. Frustrada, Clara pasó sus horas de voluntariado ese día en el aula de Emily, observando a la niña con nueva conciencia. Emily participaba menos que sus compañeros, se sobresaltaba con movimientos repentinos y mantenía la mirada baja cuando los adultos se acercaban. Todas señales preocupantes que Clara había visto antes en otros niños de hogares problemáticos. Durante la hora de arte, Clara se sentó junto a Emily, quien estaba dibujando cuidadosamente una casa. «Es hermosa», comentó Clara. ¿Es esa tu casa? Emily asintió, añadiendo una figura de palito en el jardín, de pie sola. ¿Y quién es ese? Yo, susurró Emily. Afuera es mejor que adentro a veces. El corazón de Clara se contrajo. ¿Sabes?, dijo cuidadosamente. Cuando era una niña pequeña tenía un lugar especial al que iba cuando las cosas se sentían aterradoras o tristes. Un gran roble al borde de nuestra propiedad. Me sentaba allí e imaginaba que me susurraba secretos. Los ojos de Emily se elevaron, un destello de interés rompiendo su reserva. Yo también tengo un lugar. ¿De verdad? Eso es maravilloso. Todos necesitan un lugar seguro. La niña dudó. Luego añadió otra pequeña figura a su dibujo, esta junto a la figura de palito de Emily. ¿Quién se une a ti?, preguntó Clara. Usted, dijo Emily simplemente, seleccionando un crayón gris para colorear el cabello de Clara. Esa noche, Clara se sentó en su mesa de cocina rodeada de papeles, políticas escolares, información de contacto de servicios sociales, notas de su conversación con Doris Harris. También había desenterrado un viejo álbum de fotos, encontrando una foto de clase de 1996. Su dedo trazó el rostro de una niña solemne en la última fila, Rebecca Wilson, otra niña a la que no había podido salvar. Un recuerdo repentino surgió. La voz de Robert el día que ella se jubiló. No puedes salvarlos a todos, mi osita Clara, pero los que sí salvas, eso importa. Clara cerró el álbum y tomó su teléfono. Había una persona más con la que necesitaba hablar antes de decidir su próximo movimiento. Marcó el número de Doris Harris con dedos resueltos. «Soy Clara Mayfield», dijo cuando Doris contestó. «Creo que necesitamos un plan». El edificio de servicios sociales del condado se alzaba gris e imponente contra el cielo matutino, su fachada de ladrillo desgastado, sugiriendo décadas de financiamiento insuficiente. Clara verificó la dirección en el papel que Doris le había dado. Luego enderezó sus hombros y entró. La sala de 1900 espera estaba llena a pesar de la hora temprana. Padres de aspecto cansado con niños inquietos, personas mayores aferrando papeleo y una adolescente encorvada en una silla de esquina, su expresión una máscara practicada de indiferencia. Clara reconoció esa mirada de sus años de enseñanza. Una niña que había aprendido a no esperar demasiado. Después de 30 minutos de espera,
Una recepcionista ajetreada dirigió a Clara a un estrecho pasillo bordeado de oficinas. Encontró la sala 118 y golpeó tentativamente. «Adelante», llamó una voz cansada. La oficina apenas era más grande que un armario. Pilas de archivos cubriendo cada superficie. Detrás del escritorio se sentaba un joven con círculos oscuros bajo los ojos y una taza de café que decía «El trabajador social más aceptable del mundo». Su placa lo identificaba como Marcus Linden. «¿Cómo puedo ayudarla?», preguntó, indicándole la única silla frente a su escritorio. Clara se presentó y explicó sus preocupaciones sobre Emily, manteniendo su voz baja. Marcus escuchó ocasionalmente tomando notas, su expresión sin revelar nada. «Señora Mayfield», dijo cuando ella terminó, «aprecio su preocupación, pero tenemos protocolos». «Entiendo». «¿Que hay protocolos?», interrumpió Clara. «Pero hay una niña que necesita ayuda ahora». Marcus suspiró, frotándose las sienes. «¿Sabe cuántos casos estoy manejando actualmente?». 73. El máximo recomendado es 15. Señaló las imponentes pilas de archivos. Cada uno de estos representa niños en crisis confirmadas y documentadas. Así que Emily tiene que esperar hasta que su situación se convierta en una crisis documentada, presionó Clara. Sin evidencia específica de peligro inmediato, sí. Su voz se suavizó ligeramente. «Mire, puedo presentar una solicitud para una verificación de bienestar, pero pasarían al menos 2 semanas antes de que alguien pudiera ir allí». Clara sintió un destello de indignación. 2 semanas podrían ser demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Un tono defensivo se coló en la voz de Marcus. «Señora Mayfield, entiendo su frustración, pero hacer acusaciones vagas sin evidencia puede hacer más daño que bien». Clara respiró profundo. «No estoy haciendo acusaciones. Estoy reportando mis observaciones como informante obligatoria con 35 años de experiencia docente». Algo en su tono hizo que Marcus la mirara más cuidadosamente. Guardó silencio por un momento. Luego sacó un formulario de su cajón. «Llene esto. Sea específica sobre los comportamientos que ha observado. No interpretaciones, solo hechos. Lo marcaré para revisión prioritaria». Bajó la voz. «Eso es todo lo que puedo hacer oficialmente en este momento». Mientras Clara llenaba el formulario, Marcus continuó hablando, casi para sí mismo. «El sistema no está roto porque a la gente no le importe. Está roto porque quienes se preocupan se están ahogando». Clara levantó la mirada, notando la foto familiar en su escritorio. Marcus con una mujer y un niño pequeño, todos sonriendo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo este trabajo? 6 años. La mayoría se quema después de 2. Logró una sonrisa cansada. «Algunos días me pregunto por qué me quedo. Por las Emily Harris del mundo», sugirió Clara suavemente. Su sonrisa se desvaneció. «Aquellas a las que raramente llegamos a tiempo». Clara le entregó el formulario completo. «Bueno, a esta vamos a llegar a tiempo». Marcus la estudió con curiosidad recién descubierta. «No va a dejar esto, ¿verdad? No podría vivir conmigo misma si lo hiciera». Él dudó. Luego garabateó algo en un blog de notas. «Esto no es protocolo oficial, pero aquí está mi línea directa. Si observa algo que constituya un peligro inmediato, llámeme directamente». Clara guardó el número en su bolso, una alianza inesperada formada. Esa noche, Clara se sentó en su porche observando la puesta de sol pintar el cielo, en tonos de rosa y oro. El aire primaveral llevaba el aroma de la tierra recién removida de su jardín. Había estado planeando plantar tomates este fin de semana, pero ahora sus pensamientos estaban ocupados en otra parte. Una camioneta retumbó por su tranquila calle, disminuyendo la velocidad al acercarse a su casa. Clara reconoció la descolorida Ford azul.
La había visto en el estacionamiento de la escuela durante las horas de recogida. La camioneta de Travis Harris. Se detuvo frente a su casa. A través del parabrisas, Clara podía ver a Travis mirándola, su expresión ilegible en la luz. Menguante. No hizo ningún movimiento para bajarse. Clara se levantó lentamente, su corazón latiendo fuerte. Levantó su mano en un saludo tentativo. Después de un largo momento, Travis aceleró el motor y se alejó conduciendo, dejando a Clara parada en su porche con la inquietante comprensión. Él sabía que ella había estado haciendo preguntas. Alcanzó su teléfono, las manos temblando ligeramente mientras marcaba el número de Doris. «Estuvo en mi casa hace un momento», dijo Clara cuando Doris contestó. No se detuvo, solo me observó. El silencio al otro lado duró demasiado. «¿Doris? Ten. Cuidado, Clara», finalmente respondió Doris, su voz apenas por encima de un susurro. Cuando Travis se siente acorralado, no siempre piensa con claridad. Mucho después de colgar, Clara se sentó en su sala de estar oscureciéndose, las paredes de su casa vacía ofreciendo poco consuelo. Por primera vez desde que notó las lágrimas de Emily, la duda se infiltró. ¿Estaba empeorando las cosas? El reloj de la cocina hacía tic-tac ruidosamente en el silencio, recordándole el paso del tiempo. Tiempo que Emily quizás no tenía. La noche familiar de primavera de la escuela transformó el gimnasio en una bulliciosa exhibición de arte estudiantil y proyectos científicos. Clara se ofreció como voluntaria en la mesa de bienvenida, saludando a las familias mientras mantenía un ojo vigilante en la entrada. Había estado en la escuela desde temprano en la tarde, ayudando a la clase de Emily a preparar su exhibición de dibujos de héroes de nuestra comunidad. «Señora Mayfield, ¿cree que a mi papá le gustará?», había preguntado Emily más temprano, mostrando a Clara su dibujo cuidadosamente coloreado de un soldado parado junto a una niña pequeña. «Es hermoso, cariño», le había asegurado Clara, notando cómo el soldado en el dibujo de Emily se mantenía a distancia de la figura infantil, separado por lo que parecía una nube de lluvia. Ahora, mientras las familias fluían, Clara observaba a Emily de pie sola junto a su obra de arte, alisando repetidamente su vestido. Uno azul marino que Clara no había visto antes, probablemente reservado para ocasiones especiales. A las 6:30, Travis Harris entró. El aliento de Clara se detuvo ante la transformación de la figura sombría en la camioneta. Recién afeitado y vistiendo una camisa de botones planchada, parecía más joven, incluso apuesto, aunque sus ojos llevaban una cautela que el envejecimiento no podía explicar. Emily lo vio y se enderezó, su pequeño rostro iluminándose con esperanza y ansiedad en igual medida. Travis se dirigió hacia su exhibición, examinó su dibujo y dijo algo que hizo que los hombros de Emily se relajaran ligeramente. Clara soltó el aliento que no se había dado cuenta que contenía. «Ese es Travis Harris», murmuró la señora Peterson, quien se había unido a Clara en la mesa de bienvenida. «Apenas lo reconozco arreglado». «¿Viene a menudo a eventos escolares?», preguntó Clara casualmente. «Este es el primero este año», respondió la señora Peterson. «Usualmente viene su madre en su lugar». Clara observó cómo Travis se arrodillaba al nivel de Emily, escuchando mientras ella explicaba su obra de arte. Había una suavidad en el gesto que no coincidía con el hombre que Doris había descrito, o la figura sombría que se había detenido frente a la casa de Clara. Cuando la multitud se movió, Clara los perdió de vista. Excusándose, circuló por el gimnasio, deteniéndose para admirar varios proyectos mientras buscaba discretamente a Emily y su padre. Los encontró junto a la fuente de agua, Travis llenando un pequeño vaso de 1900 y papel para Emily, quien bebía con sed. Clara se acercó lentamente, haciendo notar su presencia con un suave saludo. «Emily, tu obra de arte es maravillosa», dijo cálidamente. «Debe estar muy orgulloso, señor Harris». Travis se enderezó, un destello de reconocimiento en sus ojos.
Usted es la maestra. Voluntaria. Emily la menciona. Clara Mayfield ofreció su mano. Ayudo en el aula de Emily algunos días a la semana. Él estrechó su mano brevemente, su palma callosa. Travis Harris, Emily dice que les está enseñando sobre jardines. Solo un pequeño proyecto con semillas y vasos, sonrió Clara. Su hija tiene un don natural para ello, muy paciente con el proceso de crecimiento. Algo cambió en la expresión de Travis, un destello de tristeza, quizás. Lo heredó de su madre, nunca tuve la paciencia yo mismo. Emily tiró de su manga. ¿Puede la señora Mayfield ver lo que me hiciste? Travis dudó, luego sacó de su bolsillo una pequeña talla de madera, un delicado girasol no más grande que $0.50. Oh, respiró Clara genuinamente impresionada. Es un trabajo exquisito. Papá hace cosas de madera, explicó Emily con orgullo. Hizo esto especialmente para esta noche. Travis parecía incómodo con el elogio. Solo algo para ocupar mis manos. Clara notó un temblor en esas manos, sutil, pero presente. Reconoció los signos de alguien luchando por el control, quizás contra la ansiedad o la abstinencia. Su corazón dolía con la complejidad de todo. Este hombre claramente amaba a su hija, pero algo estaba terriblemente mal en su hogar. Emily me dice que estuvo en el servicio, dijo Clara cuidadosamente. La expresión de Travis se cerró inmediatamente. Esa fue otra vida. Miró su reloj. Emily, deberíamos irnos pronto. Pero aún no han servido las galletas, protestó Emily. Quedamente. Un destello de irritación cruzó el rostro de Travis, rápidamente suprimido. 10 minutos más, entonces. Mientras se alejaba para examinar otra exhibición, Clara se arrodilló junto a Emily. Ese girasol es hermoso. Tu papá es muy talentoso. Emily asintió, aferrando la talla. El mercado agrícola del sábado por la mañana bullía con actividad de principios de primavera. Vendedores organizando manojos de espárragos y espinacas, el aroma de pan fresco y café mezclándose en el aire fresco. Clara deambulaba entre los puestos, su cesta de compras sobre el brazo más por costumbre que por necesidad. Desde el fallecimiento de Robert, nunca se había adaptado completamente a comprar para una sola persona. Clara Mayfield, que me aspen. Clara se giró para ver a Judith Barnes saludando desde detrás de una exhibición de mermeladas caseras. Judith había sido la enfermera, escolar en Oak Ridge durante casi 2 décadas antes de jubilarse el año pasado. Esperaba encontrarme contigo, admitió Clara acercándose al puesto. ¿Tienes un momento para hablar? La sonrisa de Judith se desvaneció ligeramente ante el tono serio de Clara. Deja que mi hija vigile el puesto. Setas. Instalaron en un banco al borde de la plaza del mercado, donde la charla de los compradores proporcionaba privacidad en su ruido ambiental. Es sobre Emily Harris, comenzó Clara. Judith asintió lentamente. Tuve preocupaciones sobre esa niña el año pasado. ¿Qué tipo de preocupaciones? Clara Setaoe inclinó hacia adelante. Nada que pudiera documentar definitivamente, suspiró Judith. Bajo peso para su edad. Algunas ausencias inexplicadas. Una vez vino con una ligera fiebre. Resultó que había estado sola en casa la noche anterior sin medicamento. ¿Lo reportaste? Por supuesto. Presenté el papeleo adecuado. La expresión de Judith se endureció. Nunca recibí respuesta. Los recortes presupuestarios golpearon los servicios sociales más duramente que a las escuelas, si puedes creerlo. Clara compartió lo que había observado y su frustrante visita a la oficina de Marcus Linden. Linden es uno de los buenos, señaló Judith. Permanece mucho después de que otros se quemen. Si dijo que marcaría tu informe, lo dijo en serio. ¿Pero resultará en algo?, preguntó Clara. Judith guardó silencio por un momento. ¿Sabes con quién deberías hablar? Con James Cooper en la oficina de asuntos de veteranos.
Trabaja con veteranos en transición a la vida civil. ¿Crees que podría conocer a Travis? Si Travis ha estado luchando desde que regresó a casa, James probablemente estaría al tanto. No puede compartir detalles específicos, por supuesto, pero Judith le dio a Clara una mirada significativa. Clara sintió un destello de esperanza. ¿Dónde puedo encontrarlo? La oficina de extensión de asuntos de veteranos está abierta hasta el mediodía hoy. Pequeño edificio detrás del juzgado. Clara le agradeció, prometiendo ponerse al día adecuadamente pronto, y se apresuró a su auto. La oficina de extensión de asuntos de veteranos era una modesta casa convertida con una pequeña sala de espera, donde dos veteranos ancianos estaban sentados llenando papeleo. Una recepcionista dirigió a Clara a la oficina de James Cooper, después de que ella explicara que estaba buscando información general sobre servicios de apoyo. James Cooper era más joven de lo que Clara había esperado, quizás a principios de sus 40, con una pierna protésica derecha visible bajo sus pantalones cortos caqui. Las paredes de su oficina mostraban fotografías de veteranos en varios eventos comunitarios, certificados de agradecimiento y un corazón púrpura enmarcado. ¿Cómo puedo ayudarla, señora Mayfield?, preguntó después de las presentaciones. Clara eligió sus palabras cuidadosamente. Estoy preocupada por un veterano local que puede estar luchando con la transición a la vida civil, especialmente con PMC. Responsabilidades de crianza. La expresión de James permaneció neutral. Me temo que no puedo discutir veteranos específicos o sus situaciones. Entiendo, le aseguró Clara. No le estoy pidiendo que viole la confidencialidad. Estoy tratando de entender qué recursos existen localmente que podrían ayudar a alguien en esta situación. James la estudió por un momento, luego asintió ligeramente. Ofrecemos varios programas: consejería, grupos de apoyo, asistencia para colocación laboral, referencias médicas. Sacó un folleto de su escritorio. Esto describe todo. Mientras Clara examinaba el folleto, James continuó. La parte más difícil a menudo es conseguir que los veteranos acepten ayuda. Muchos lo ven como debilidad, especialmente aquellos con hijos que mantener, sugirió Clara. Particularmente entonces. James se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Mayfield, si está preocupada por una situación específica que involucra el bienestar de un niño, hay canales adecuados. He intentado esos canales, interrumpió Clara suavemente. Pero el sistema está abrumado. Algo en su tono debe haberle resonado. James miró hacia la puerta cerrada de su oficina, luego bajó la voz. Hipotéticamente hablando, si un veterano con TPT está luchando como padre soltero, el mejor enfoque no es el castigo o la remoción del niño, es conectarlos con apoyo integral. Garabateó un nombre y número en un bloc de notas. Catherine Díaz dirige nuestro programa de apoyo familiar, CTIROC. Especializa en casos exactamente como el que está describiendo. Clara aceptó la nota con gratitud. Gracias. Mientras se levantaba para irse, James añadió: Señora Mayfield, sea cual sea su implicación, proceda con cuidado. Los veteranos en crisis pueden malinterpretar una intervención bien intencionada como una amenaza. La advertencia resonó en la mente de Clara mientras conducía a su próximo destino, la casa de Doris Harris. Habían acordado reunirse después de las compras de Clara en el mercado, lejos de ojos curiosos en su pequeño pueblo. Doris abrió la puerta rápidamente, como si hubiera estado vigilando la llegada de Clara. Adentro, la sala de estar estaba preparada para la visita. Un plato de galletas en la mesa de café, 2 tazas de té esperando. Espero que no te importe, pero he invitado a alguien más a unirse a nosotras, dijo Doris, señalando hacia la cocina. Marcus. Linden entró en la habitación, su expresión mucho menos agobiada que en su reunión anterior. Señor Linden, dijo Clara con sorpresa. No esperaba verlo aquí.
Fuera de servicio, aclaró tomando asiento. Doris me llamó después de que usted la contactó. Pensé que los tres podríamos ser más efectivos. Trabajando juntos. Clara sintió una oleada de esperanza mientras se acomodaba en un sillón. Por primera vez desde que notó las lágrimas de Emily en el aula, no se sentía sola en su preocupación. Necesitamos hablar sobre Travis, comenzó Doris, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Hay algo que aún no te he dicho. El silencio en la sala de estar de Doris se mantuvo pesado, mientras ella se recomponía para hablar. Clara notó que las manos de la mujer mayor temblaban ligeramente mientras servía el té. Travis era diferente antes de su tercer despliegue, comenzó Doris, su voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Siempre bueno con sus manos, haciendo cosas, arreglando cosas. Él y Melissa tenían tantos planes. La madre de Emily, dijo Clara suavemente. Doris asintió. Eran novios desde la preparatoria, pero cuando Travis regresó la última vez, hizo una pausa, parpadeando rápidamente. No podía dormir, no soportaba los ruidos fuertes. Los médicos lo llamaron TEPT, le recetaron medicamentos, pero Travis dijo que lo hacían sentir nebuloso, no él mismo. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Buscó tratamiento alternativo? Probó los grupos de apoyo de 1900. Asuntos de veteranos por un tiempo, respondió Doris. Luego Melissa quedó embarazada de Emily y pareció mejorar, centrado en convertirse en padre. Su expresión se nubló. Pero después del nacimiento de Emily, las pesadillas empeoraron. Comenzó a beber para dormir. El corazón de Clara dolía, las piezas del rompecabezas encajando. Y Melissa no pudo manejarlo. Lo intentó durante 5 años, dijo Doris, con una nota defensiva en su voz. No estoy excusándola por irse, pero nadie está juzgando, Doris, le aseguró Marcus suavemente. Doris alcanzó una fotografía enmarcada en la mesa. Lateral, un Travis más joven en uniforme, con el brazo alrededor de una mujer bonita sosteniendo a un bebé. Travis tiene días buenos, cuando está lúcido y presente. Ama a Emily más que a nada, pero los días malos es cuando Emily se las arregla sola, completó Clara. He tratado de ayudar, continuó Doris, pero Travis me aleja. Dice que no necesita que su madre lo cuide. La única vez que sugerí que podría no estar capacitado para cuidar a Emily solo, me excluyó durante meses. Marcus intercambió una mirada con Clara. Esto ayuda a explicar por qué los informes anteriores no han resultado en acción, sin evidencia documentada de daño directo. ¿Así que esperamos hasta que haya daño directo?, preguntó Clara con frustración en su voz. No, dijo Marcus firmemente. Construimos un puente. Ambas mujeres lo miraron interrogantes. Veteranos como Travis a menudo resisten la ayuda porque lo ven como admitir el fracaso, explicó Marcus. Pero si podemos conectarlo con recursos que reconozcan sus fortalezas mientras abordan sus luchas. Las tallas en madera, dijo Clara de repente. En el evento escolar, me mostró una talla que había hecho para Emily. Un trabajo hermoso. Los ojos de Doris se iluminaron. Así es como solía ser todo el tiempo, creando cosas. Hay un programa de terapia artística para veteranos en el centro comunitario, sugirió Marcus, y un grupo de apoyo familiar a través de asuntos de veteranos dirigido por Catherine Díaz. Clara asintió. James Cooper me dio su información hoy. Has estado ocupada, observó Marcus viéndose impresionado. La pregunta es, dijo Doris vacilante, ¿cómo conseguimos que Travis acepte algo de esto? Un momento de silencio reflexivo siguió, roto por el tañido del reloj de pie en la esquina. Clara observó el péndulo balancearse rítmicamente, formándose una idea. No empezamos con Travis, dijo finalmente. Empezamos con Emily. El lunes por la mañana amaneció con una manta de nubes oscuras amenazando con lluvia. Clara llegó a la escuela más temprano de lo habitual, con una maceta de plántula de 1900.
girasol cuidadosamente colocada en el asiento del pasajero de su automóvil. El aula estaba vacía cuando entró, permitiéndole instalar la pequeña estación de jardinería junto a la ventana, varios paquetes de semillas, palas de tamaño infantil y pequeñas macetas llenas de tierra. Cuando los niños entraron más tarde, los ojos de Emily se agrandaron ante la vista de la mesa de jardinería. Clara había organizado con la señora Peterson dirigir una lección especial de ciencias sobre el crecimiento de las plantas, convenientemente programada durante la materia favorita de Emily. Hoy estamos aprendiendo sobre lo que ayuda a las plantas a prosperar, explicó Clara a la clase. Al igual que las personas, las plantas necesitan ciertas cosas para crecer fuertes y saludables. Mientras los niños se turnaban para plantar semillas, Clara se abrió camino alrededor de la mesa hasta que estuvo junto a Emily. «Mira lo que traje especialmente para ti», susurró Clara, revelando la plántula de girasol. «Me recordó a la talla de madera de tu padre». El rostro de Emily se iluminó mientras tocaba suavemente una hoja. «¿Puedo quedármela de verdad?» «Por supuesto. Pensé que tal vez podrías llevarla a casa y cuidarla». Clara hizo una pausa, observando cuidadosamente la expresión de Emily. «Quizás tu padre podría ayudarte a encontrar un buen lugar para plantarla. Cuando tenga un buen día», dijo Emily suavemente, su atención en la plántula. Hoy no, sin embargo. El corazón de Clara se hundió. ¿No es un buen día hoy? Emily negó con la cabeza, su voz bajando a apenas un susurro. No se levantó para el desayuno. Me preparé cereal yo misma. Antes de que Clara pudiera responder, un alboroto en la puerta del aula llamó la atención de todos. La señora Tanner, la consejera escolar, estaba hablando urgentemente con la señora Peterson. Ambas mujeres miraron hacia Emily. «Emily, cariño», llamó la señora Tanner, su voz artificialmente alegre. «¿Podrías venir conmigo unos minutos?» La niña se congeló, sus pequeños dedos agarrando el borde de la mesa. Clara sintió un temblor de miedo pasar por el cuerpo de Emily donde sus hombros se tocaban. «Está bien», le aseguró Clara. «Guardaré tu girasol hasta que regreses». Emily siguió a regañadientes a la señora Tanner al pasillo. A través de las ventanas del aula, Clara las vio caminar hacia las oficinas administrativas, los hombros de Pintosa. Emily encorvados protectoramente. Cuando terminó la lección, Clara buscó a la señora Peterson durante el tiempo de recreo de los niños. ¿Qué pasó con Emily? ¿No ha regresado a clase? La señora Peterson parecía preocupada. Su padre no la recogió el viernes. La escuela no pudo comunicarse con él durante todo el fin de semana. Al parecer, su abuela ha estado cuidando de ella, pero hubo confusión sobre quién era responsable de traerla hoy. ¿Está Emily bien? Está con la señora Tanner ahora. Creo que están tratando de contactar al señor Harris. Clara sintió un peso frío asentarse en su estómago. Se disculpó y se apresuró a la oficina de la consejera, donde encontró a Emily sentada sola en el área de espera, su mochila apretada contra su pecho como un escudo. ¿Puedo sentarme con ella?, Clara le preguntó a la secretaria, quien asintió con visible alivio. Emily no levantó la mirada cuando Clara se sentó a su lado, pero su postura rígida se suavizó ligeramente. «Mi girasol», susurró Emily después de un momento. «Lo olvidé». «Está a salvo», le aseguró Clara. «Lo conseguiremos antes de que te vayas». La puerta de la oficina se abrió, y la señora Tanner salió con el director Wallace. Sus expresiones confirmaron los temores de Clara. Algo estaba muy mal. «No hemos podido comunicarnos con el señor Harris», explicó la señora Tanner en voz baja a Clara. «La señora Harris viene en camino, pero viene desde el trabajo en Lexington. Puedo quedarme con Emily hasta entonces», ofreció Clara. Inmediatamente. El alivio cruzó el rostro de la señora Tanner. «Eso sería útil. Hemos notificado a las autoridades correspondientes sobre la situación». La mano de Emily encontró la de Clara,
pequeños dedos entrelazándose con unos envejecidos. ¿Está mi papá bien?, preguntó su voz pequeña pero firme. Pero los adultos intercambiaron miradas, ninguno queriendo responder lo que no podían saber. «Vamos a averiguarlo», prometió Clara, apretando suavemente la mano de Emily. «Y hasta entonces, no estás sola». Un distante retumbar de truenos puntuó sus palabras mientras las nubes de tormenta finalmente se rompieron, enviando sábanas de lluvia contra las ventanas de la oficina. Emily se apoyó en el brazo de Clara, ambas observando el aguacero en silencio, esperando lo que vendría después. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas de la pequeña sala de conferencias donde Clara y Emily habían sido reubicadas. El día escolar había terminado hace una hora. Los pasillos ahora silenciosos, excepto por el ocasional chirrido del carrito del conserje. Emily se sentó dibujando en la mesa, su rostro serio con concentración, mientras Clara miraba el reloj con creciente preocupación. «Mi abuela está tardando mucho», observó Emily sin levantar la vista de su papel. «Las carreteras podrían estar resbaladizas con toda esta lluvia», ofreció Clara suavemente. Emily asintió, aceptando esta explicación con la resiliencia práctica que seguía rompiendo el corazón de Clara. La puerta se abrió, y el director Wallace entró con una mujer que Clara no reconoció, vestida profesionalmente con un traje gris, llevando un portafolio de cuero. «Señora Mayfield, esta es la señorita Reynolds de Servicios de Protección Infantil». El director Wallace las presentó. «Está aquí por la situación de Emily». Clara contuvo la respiración. Las cosas se movían más rápido de lo que había anticipado. La señorita Reynolds sonrió amablemente a Emily. «Hola, tú debes ser Emily. Es un dibujo hermoso». Emily miró a la extraña con cautela, acercándose más a Clara. «Emily, ¿te importaría si la señorita Reynolds y yo hablamos con la señora Mayfield por un momento?», preguntó el director Wallace. «Puedes seguir dibujando aquí mismo». Los ojos de la niña se dirigieron ansiosamente hacia Clara, quien apretó su hombro tranquilizadoramente. «Estaré justo afuera de la puerta», prometió Clara. «No me iré sin despedirme». En el pasillo, la señorita Reynolds fue directamente al punto. «Recibimos un informe urgente esta mañana de la escuela. Esto sigue a varios informes anteriores que se presentaron pero que aún no habían sido procesados debido a nuestro atraso». «¿Qué sucede ahora?», preguntó Clara, su voz baja para asegurarse de que Emily no pudiera escuchar. «Estamos tratando de localizar al señor Harris. Se han enviado oficiales a la residencia», explicó la señorita Reynolds. «Mientras tanto, necesitamos establecer una ubicación temporal para Emily hasta que podamos evaluar la situación completamente. Su abuela está en 1900. Camino», les recordó Clara. «Sí, hemos hablado con la señora Harris. Ha sido aprobada para colocación de emergencia temporal». La señorita Reynolds consultó sus notas. Sin embargo, ha indicado que su horario de trabajo y situación de vida le dificultan proporcionar cuidado a tiempo completo. La mente de Clara aceleró. ¿Cuáles son las alternativas? Dadas las circunstancias, la colocación de emergencia en un hogar de acogida sería la siguiente opción. El tono profesional de la señorita Reynolds no podía ocultar del todo el pesar en su voz. «Desafortunadamente nuestras colocaciones locales están actualmente a capacidad. Emily probablemente sería colocada en un hogar en el condado de Grayson, a unos 100 kilómetros de aquí». Clara imaginó a Emily, ya asustada y confundida, siendo llevada con extraños en un pueblo desconocido, separada de su escuela, su abuela y cualquier sentido de estabilidad que le quedara. «Eso no puede pasar», dijo Clara firmemente, sorprendiéndose a sí misma con la convicción en su voz. El director Wallace y la señorita Reynolds intercambiaron miradas. «A menos que tenga una sugerencia alternativa, señora Mayfield, estos son los protocolos que debemos seguir», dijo la señorita Reynolds suavemente.
La lluvia golpeaba contra las ventanas, coincidiendo con el repentino latido del corazón de Clara. A través de la pequeña ventana en la puerta de la sala de conferencias, podía ver a Emily encorvada sobre su dibujo, pequeña y vulnerable en la silla demasiado grande. «¿Y si...?» comenzó Clara, casi sin creer lo que estaba a punto de proponer. «¿Y si yo asumiera la tutela temporal de emergencia?» El director Wallace pareció sorprendido. «Clara, esa es una responsabilidad significativa». «Entiendo eso», respondió Clara, su resolución fortaleciéndose. «Pero soy una maestra certificada con décadas de experiencia. He pasado todas las verificaciones de antecedentes para la escuela, y Emily me conoce y confía en mí». La señorita Reynolds estudió a Clara pensativamente. «No es un arreglo común, pero dadas las circunstancias, podría considerarse como una solución a corto plazo mientras localizamos al señor Harris y evaluamos la situación». Dudó. «Sin embargo, debo informarle que la tutela temporal podría extenderse más de lo anticipado si el caso se complica». «Entiendo», repitió Clara. La puerta de la sala de conferencias se abrió repentinamente, y Emily apareció, aferrando su dibujo. «Escuché mi nombre», dijo, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los adultos. Clara se arrodilló al nivel de Emily, sus rodillas protestando por el movimiento. «Todo va a estar bien, cariño. Solo estamos tratando de averiguar el mejor lugar para que te quedes, hasta que podamos asegurarnos de que tu papá esté bien». Emily extendió su dibujo. Una casa con un jardín y dos figuras paradas junto a una alta flor. «Dibujé tu casa», dijo simplemente. «Con el girasol». Clara sintió lágrimas picar sus ojos mientras entendía el mensaje tácito de la niña. Afuera, un destello de relámpago iluminó el pasillo, seguido por un retumbar de trueno que pareció sacudir los cimientos del edificio. La tormenta estaba directamente sobre ellos ahora, pero en ese momento, Clara encontró perfecta claridad. Miró a la señorita Reynolds. «Creo que tenemos nuestra respuesta». El papeleo para la tutela temporal de emergencia tomó horas en completarse. Para cuando Clara y Emily salieron de la escuela, la noche se había asentado sobre el pueblo, y la lluvia había disminuido a una suave neblina que convertía las farolas en halos brumosos. «Necesitamos conseguirte algo de ropa y cosas de tu casa», explicó Clara mientras conducían. «La señorita Reynolds dijo que podemos detenernos allí primero, y un oficial nos encontrará». Emily asintió, observando las gotas de lluvia correr por la ventana del pasajero. «¿Mi papá estará allí?» Clara agarró el volante con más fuerza. «No estoy segura, cariño». La casa de los Harris se encontraba al final de un camino de grava. Una pequeña casa estilo rancho con pintura blanca descascarándose y un patio descuidado. Un coche patrulla esperaba en la entrada, y junto a él estaba Doris, aferrando su bolso con manos de nudillos blancos. «¡Abuela!», gritó Emily saliendo apresuradamente del auto en el momento en que Clara estacionó. Doris abrazó a su nieta, mirando por encima de la cabeza de Emily para encontrarse con la mirada de Clara con ojos enrojecidos. «Lo encontraron», dijo en voz baja. El corazón de Clara vaciló. Está vivo», le aseguró Doris rápidamente. «Está en el hospital del condado. Dicen que es agotamiento y deshidratación, pero...». Miró significativamente a Emily, indicando que había más en la historia que no podía compartirse frente a la niña. La oficial, una joven mujer con ojos amables, se acercó a Clara. «Señora Mayfield, soy la oficial Díaz. Me han informado sobre el acuerdo de tutela temporal. Necesitaré acompañarlas dentro mientras Emily recoge sus pertenencias». El interior de la casa estaba tenue y desordenado, pero no sucio. El hogar de alguien que luchaba más que negligente. Emily las condujo a su pequeña habitación, donde papel tapiz floral descolorido y una colcha hecha a mano creaban un santuario acogedor en medio del caos. La oficial Díaz ayudó a Emily a empacar una pequeña maleta,
mientras Clara y Doris hablaban en voz baja en el pasillo. ¿Qué pasó realmente?, preguntó Clara. Doris suspiró pesadamente. Travis ha estado teniendo episodios peores últimamente. Debía haber visto esto venir. Su voz bajó aún más. Encontraron botellas vacías y su medicación sin tocar. Buscó palabras apropiadas. No en buen estado, solo en su taller de atrás. ¿Se lastimó intencionalmente?, preguntó Clara con el pecho apretado de preocupación. Los médicos no lo creen. Lo están llamando un colapso. Simplemente dejó de cuidarse. Doris se limpió una lágrima. Debería haberlo revisado antes, cuando dejó a Emily el viernes diciendo que necesitaba un fin de semana para... Sí mismo, pensé que podría ser bueno para él descansar. Clara colocó una mano reconfortante en el brazo de Doris. No podrías haberlo sabido. Lo cierto es, continuó Doris, su voz quebrándose ligeramente, esto podría ser lo mejor que pudo haber pasado. El hospital lo está poniendo en observación psiquiátrica por 72 horas. Finalmente va a recibir ayuda real, no solo recetas y folletos. Emily salió de su habitación, aferrando su maleta y un oso de peluche gastado. ¿Puedo llevarme también la talla de girasol de papá?, preguntó. Por supuesto, le aseguró Clara. Cualquier cosa que sea importante para ti. Mientras Emily corría de regreso para recuperarla, la oficial Díaz se acercó a las mujeres. Señora Harris, llamó el hospital. Su hijo está pidiendo verla. Doris asintió, visiblemente aliviada. ¿Estarán bien con Emily?, le preguntó a Clara. Debería ir con él mientras esté dispuesto a hablar. Estaremos bien, le aseguró Clara. Por favor, dile a Travis. Hizo una pausa, insegura de qué mensaje sería apropiado. Dile que Emily está a salvo y su girasol también. Doris apretó la mano de Clara agradecida. Más tarde, mientras Clara arropaba a Emily en la habitación de Minanesen, invitados que alguna vez perteneció a su propio hijo, notó que la niña organizaba sus pocos tesoros en la mesita de noche, el oso de peluche, el girasol de madera y una pequeña foto enmarcada de ella con Travis de tiempos más felices. ¿Está bien esto para esta noche?, preguntó Clara, alisando la manta desconocida. Emily asintió, sus ojos pesados por el agotamiento del día emocional. ¿Señora Mayfield? ¿Sí, cariño? ¿Crees que mi papá está asustado en el hospital él solo? La pregunta atravesó el corazón de Clara. Creo que podría estarlo, respondió honestamente. Pero los médicos allí le van a ayudar a no tener miedo nunca más. A veces los adultos también necesitan ayuda con sentimientos grandes. Emily consideró esto, su pequeña frente arrugada en pensamiento. ¿Como tú me estás ayudando a mí? Sí, susurró Clara, la emoción estrechando su garganta. Justo así. Después de que... Emily se durmió. Clara se sentó a su mesa de cocina, los eventos del día lavándola en olas agotadoras. La casa silenciosa ahora contenía las respiraciones y latidos del corazón de otra persona. No había vivido con nadie desde la muerte de Robert, y antes de hoy, habría dicho que se había vuelto cómoda con la soledad. El teléfono de la cocina sonó, rompiendo el silencio. Clara se apresuró a contestarlo antes de que pudiera despertar a Emily. «¿Clara? Soy Marcus Linden». Su voz estaba tensa. «Necesitamos hablar. Ha surgido una complicación». Las manos de Clara temblaban mientras colgaba el teléfono. Las noticias de Marcus resonaban en su mente. Travis había rechazado el tratamiento psiquiátrico más allá de la retención obligatoria de 72 horas, complicando la situación de custodia de Emily. La tutela temporal podría extenderse por semanas, posiblemente meses. El amanecer encontró a Clara en la cocina, preparando el desayuno cuando Emily apareció en la puerta, con el cabello despeinado por el sueño. «No estaba segura de lo que te gustaba», dijo Clara, señalando la variedad de opciones: tostadas, huevos, cereal. «Lo que sea más fácil», respondió Emily automáticamente, subiendo a una silla.
La respuesta rompió el corazón de Clara, una niña condicionada a causar la menor molestia posible. Cariño, ¿qué quieres tú? No lo que es más fácil. Emily parpadeó sorprendida, considerando la pregunta como si fuera un problema matemático complejo. Finalmente, señaló tímidamente los huevos. Mientras comían, Clara notó que Emily la observaba de cerca, estudiando sus movimientos como si estuviera memorizando un idioma extranjero. Cuando sonó el teléfono de nuevo, Emily se estremeció. Era Doris, explicando que Travis estaba siendo dado de alta pero había aceptado un programa ambulatorio para veteranos. Una pequeña victoria. Está preguntando por Emily, añadió. Parece genuinamente arrepentido. Eso es alentador, respondió Clara, observando a Emily organizar cuidadosamente su tenedor y servilleta. Estamos tomando un día a la vez aquí. Después de colgar, Clara sintió una punzada familiar en su pecho, las palpitaciones cardíacas sobre las que su médico le había advertido. Respiró profundamente, deseando que la sensación pasara. No podía permitirse flaquear ahora, no cuando Emily necesitaba estabilidad. ¿Te gustaría ayudarme en el jardín hoy?, sugirió Clara, dejando de lado su preocupación. Los ojos de Emily se iluminaron, el primer entusiasmo genuino que Clara había visto. Juntas, encontraron un lugar perfecto para la plántula de girasol, Emily cavando solemnemente el agujero mientras Clara sostenía la planta. Mi papá dice que las plantas necesitan que les hablen, confió Emily mientras acomodaban tierra alrededor de la plántula. Dice que ellas también se sienten solas. Clara sonrió. Creo que tu papá es muy sabio sobre algunas cosas. Las manos de Emily se detuvieron en la tierra. ¿Lo veré pronto? Sí, prometió Clara. Está recibiendo ayuda para poder cuidarse mejor. Y a ti. Mientras regaban el girasol, Clara notó que los hombros de Emily se relajaban ligeramente, sus movimientos volviéndose menos cautelosos. Era un comienzo, frágil como la plántula ante ellas, pero alcanzando la luz no obstante. La noticia se extendió rápidamente. En su pequeño pueblo, para el miércoles, el porche de Clara albergaba un desfile inesperado de apoyo. La señora Peterson trajo libros infantiles, Judith, del mercado agrícola, llegó con verduras frescas, y varios miembros de la iglesia entregaron cacerolas. La gente se preocupa, explicó Clara a una Emily con ojos muy abiertos mientras organizaban las ofrendas en la cocina. A veces solo necesitan saber cómo ayudar. Emily procesó esto, organizando los libros en una línea perfecta. En casa, mantenemos las cortinas cerradas. Papá dice que es mejor si la gente no nos nota. Antes de que Clara pudiera responder, otro golpe sonó en la puerta. Marcus Linden estaba en el porche, viéndose más oficial que durante sus reuniones anteriores. «Necesito hablar contigo en privado», dijo en voz baja. En la cocina, mientras Emily exploraba los libros en la sala de estar, Marcus explicó. Travis ha aceptado el programa ambulatorio, lo cual es progreso. Sin embargo, también está exigiendo derechos de visita. ¿Es seguro?, preguntó Clara, manteniendo su voz baja. El psiquiatra cree que las visitas supervisadas realmente beneficiarían tanto a Travis como a Emily, respondió Marcus. Ayudaría a mantener su vínculo mientras él trabaja en su recuperación. Clara miró hacia la sala donde Emily estaba leyendo, su pequeño rostro serio con concentración. Lo extraña, a pesar de todo. La lealtad de los niños hacia sus padres es notable, observó Marcus. A menudo hasta un punto excesivo. Más tarde esa noche, Clara descubrió a Emily intentando usar el teléfono, estirándose de puntillas para alcanzarlo. ¿Estabas tratando de llamar a tu papá?, preguntó Clara suavemente. Emily asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. Quiero asegurarme de que no esté enojado conmigo. Oh, cariño. Clara tomó a la niña en sus brazos. Tu papá no está enojado contigo. Nada de esto es tu culpa.
Mientras las lágrimas de Emily empapaban su hombro, Clara se dio cuenta de lo profundamente que la niña había internalizado la responsabilidad por las luchas de su padre. Se necesitaría más que plántulas de jardín y libros prestados para sanar tales heridas. Esa noche, Clara llamó a Doris. Creo que Emily debería ver a Travis pronto, en cualquier entorno supervisado que sea apropiado. Necesita saber que él está bien. Estoy de acuerdo, dijo Doris. Travis también está preguntando por ella. Parece más lúcido de lo que ha estado en meses. Clara colgó con esperanza cautelosa, floreciendo junto al familiar dolor en su pecho, que se había vuelto más persistente cada día. El centro de veteranos ocupaba una casa victoriana renovada en las afueras del pueblo, su amplio porche y mecedoras, deliberadamente hogareños en lugar de institucionales. Clara y Emily se sentaron en la sala de espera, Emily alisando nerviosamente su vestido, el mismo azul marino que había usado para el evento escolar. Recuerda, esta es solo una visita corta, le recordó Clara suavemente. Tu papá todavía se está recuperando. Cuando Travis entró, Clara casi no lo reconoció. Con ojos claros y recién afeitado, se movía con propósito en lugar de la energía agitada que había observado anteriormente. Emily se congeló momentáneamente, luego corrió hacia él. Travis se arrodilló, abrazándola cuidadosamente como si pudiera romperse. Lo siento, Em, susurró su voz áspera con emoción. Clara dio un paso atrás, dándoles privacidad mientras permanecía presente según lo requerido. A través de la ventana, notó a un hombre mayor con uniforme militar acercándose al edificio, y con un sobresalto, reconoció a su hijo, Michael. Antes de que pudiera procesar esta sorpresa, un dolor agudo atravesó su pecho, robándole el aliento. La habitación se inclinó alarmantemente. Oyó la voz asustada de Emily llamando su nombre. Sintió manos ayudándola a sentarse en una silla. Luego la oscuridad bordeó su visión. Despertó en Innocence. Una cama de hospital. Monitores emitiendo pitidos constantes a su lado. Michael estaba sentado en una silla cercana, su expresión una mezcla compleja de preocupación y resentimiento largamente mantenido. «Tuviste un leve ataque cardíaco», dijo sin preámbulos. «El médico dice que necesitas descanso y reducir el estrés». Sus ojos transmitían la implicación tácita. Acoger a una niña con problemas a su edad había sido una imprudencia irresponsable. «Emily», comenzó Clara. «Está con su abuela», terminó Michael. «¿En qué estabas pensando, mamá? Tienes 68 años con una afección cardíaca que aparentemente nunca me mencionaste». El dolor en su voz penetró décadas de distancia entre ellos. «Nunca te lo dije porque nunca preguntaste», respondió Clara suavemente. «Dejamos de hablar después de que tu padre murió». Michael desvió la mirada. Estabas tan concentrada en la enfermedad de papá que no te quedaba nada para nadie más. El paralelo golpeó a Clara con asombrosa claridad. Ella había hecho con Michael lo que Travis había hecho inadvertidamente con Emily. Permitió que el dolor eclipsara la presencia. «Lo siento», susurró, extendiendo su mano a través del abismo entre ellos. Después de un momento de vacilación, Michael la tomó. 3 días después, Clara regresó a casa bajo órdenes estrictas de descansar. Michael la sorprendió tomando una semana de permiso para ayudar, su eficiencia militar transformándose en un cuidado inesperadamente gentil. Emily visitaba diariamente. Después de la escuela, Doris dejándola con actualizaciones sobre el progreso de Travis. El programa ambulatorio estaba funcionando. Asistía a terapia, permanecía sobrio y había comenzado a tallar de nuevo. Están discutiendo la transición de Emily de regreso a casa pronto, con servicios de apoyo establecidos, explicó Doris una tarde mientras Emily y Michael plantaban caléndulas en el jardín. Travis incluso ha encontrado trabajo a tiempo parcial en un taller de carpintería local. Clara observaba por la ventana mientras su hijo mostraba a Emily cómo espaciar correctamente las plántulas. «Me alegro»,
dijo, diciéndolo en serio a pesar del vacío sorprendente que la noticia creaba. Emily necesita a su padre. El lunes siguiente trajo la visita supervisada programada al hogar. Emily pasaría la tarde en su casa con Travis, evaluados por servicios sociales. Clara ayudó a Emily a empacar su mochila con obras de arte que había creado para mostrar a su padre. ¿Vendrás también?, preguntó Emily, su voz bordeada de ansiedad. No esta vez, cariño. Este es un tiempo especial para ti y tu papá, explicó Clara. Pero estaré aquí mismo cuando regreses. La señorita Reynolds de Servicios de Niño de Protección Infantil llegó para transportar a Emily. Este es un paso importante, aseguró a Clara. Si todo va bien, programaremos visitas más largas que conducirán a una posible reunificación. Clara asintió, reconociendo que este era el objetivo desde el principio. Sin embargo, sus brazos se sentían extrañamente vacíos después de que Emily se fue. Michael la encontró sentada en el columpio del porche, mirando fijamente al girasol que había crecido varios centímetros bajo el sol primaveral. «Te has encariñado», observó, uniéndose a ella. «¿Es tan sorprendente?», preguntó Clara. «No», admitió Michael. «Siempre has tenido suficiente amor para todos excepto…». Se detuvo. «Excepto para ti», terminó Clara tranquilamente. «Después de que tu padre enfermó». La honestidad entre ellos era dolorosa pero limpiadora, como limpiar una vieja herida. Su conversación fue interrumpida por el teléfono sonando agudamente. Michael respondió, su expresión volviéndose seria mientras escuchaba. «¿Cuándo?», preguntó. «Sí, está aquí conmigo. Iremos enseguida». Colgó, volviéndose hacia Clara con alarma. Era la trabajadora social. Emily ha escapado de la visita domiciliaria. No pueden encontrarla. Por ningún lado. La búsqueda se movilizó rápidamente. Policía, vecinos, personal escolar, todos peinando el área alrededor de la casa de los Harris. Clara insistió en unirse a pesar de las protestas de Michael sobre su salud. «La conozco», argumentó Clara. «Podría ver cosas que otros no verían». Estaban reunidos en un puesto de mando improvisado cuando la oficial Díaz se acercó con noticias. Acaba de entrar una llamada al 911 desde la tienda de conveniencia en Maple. Una niña que coincide con la descripción de Emily usó su teléfono. «¿Qué dijo?», preguntó Doris, aferrándose al brazo de Travis. Él permanecía pálido, el progreso de las últimas semanas momentáneamente eclipsado por el terror. La oficial Díaz dudó, luego reprodujo la llamada grabada desde su radio. La voz temblorosa de Emily llenó el aire. «No quiero que mi papá esté en problemas. Solo quiero que esté bien y que seamos una familia real de nuevo. Por favor, no me alejen de él». Travis cubrió su rostro con sus manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Clara se volvió hacia Marcus. «La tienda de conveniencia está cerca de la escuela primaria. El proyecto de jardín que comenzamos, la comprensión». Amaneció en los ojos de Marcus. Los girasoles. La encontraron en el jardín de la escuela, acurrucada junto a la fila de girasoles que su clase había plantado. Levantó la mirada cuando se acercaron, su rostro surcado de lágrimas pero resuelto. «Lo siento», susurró mientras Travis se arrodillaba a su lado. «Tenía miedo de que no me dejaran volver a casa». «Oh, Travis la acercó. «El hogar no es solo un lugar, es donde nos cuidamos unos a otros. No he sido bueno en eso, pero estoy aprendiendo». Clara observaba, su corazón lleno a pesar de su reciente fragilidad. El camino por delante no sería fácil. La recuperación de Travis tendría retrocesos. El sistema requeriría monitoreo continuo, y la confianza de Emily necesitaría reconstrucción. Pero en este momento, algo profundo había cambiado. 3 meses después, Clara se sentaba en el columpio de su porche, viendo a Travis ayudar a Emily a cuidar el ahora floreciente girasol en su jardín. Venían todos los sábados,
parte de su nueva rutina que incluía la terapia de Travis, la consejería de Emily y este tiempo curativo juntos. Las visitas mensuales de Michael también se habían convertido en parte de la rutina. La cuidadosa reconstrucción de su relación reflejando el viaje de la familia Harris. ¿Cómo sabemos que las cosas seguirán mejor esta vez?, había preguntado Emily a Clara la semana pasada, su rostro serio más allá de sus años. Clara había señalado al girasol, su cara siguiendo el camino del sol a través del cielo. No lo sabemos con certeza, había respondido sinceramente. Pero seguimos girando hacia la luz día tras día. Así es como funciona la sanación. Ahora, mientras la risa de Emily flotaba a través del patio, un sonido una vez raro pero cada vez más frecuente, Clara entendió que a veces el heroísmo más profundo no estaba en los grandes gestos, sino en la tranquila persistencia de presentarse, de comenzar de nuevo, de creer en la posibilidad del florecimiento de mañana, incluso en las sombras de hoy. En la distancia, un automóvil giró hacia su calle. Michael, llegando temprano para su visita. Un pequeño regalo visible en el asiento del pasajero. Clara sonrió, su corazón firme y fuerte mientras se levantaba para darle la bienvenida a casa. He completado la traducción de los capítulos 11 al 15 al español, manteniendo fielmente el tono emocional, el desarrollo de los personajes y los elementos narrativos del original. La traducción conserva la estructura de párrafos, diálogos y la progresión de la historia, respetando los momentos clave como el ataque cardíaco de Clara, la reconexión con su hijo Michael, la huida de Emily y la emotiva resolución final. He cuidado también de mantener las metáforas y simbolismos importantes, como el girasol, que representa el crecimiento y la sanación.